Aún bajo la mortecina luz, observé las maníacas pulsaciones latiendo en sus sienes. Tenía los músculos de las mandíbulas abultados y el extremo de la boca se retorcía con excitación. Parecía más animal que humano, o al menos que ambas cosas. Cerré la mano en la Glock con tanta fuerza que me dolió el brazo hasta el hombro. De pronto me di cuenta de que había deslizado el dedo hasta el gatillo y que corría el peligro de disparar un tiro involuntariamente, porque todavía no había ajustado perfectamente mi posición para dirigir el orificio del arma hacia Stevenson. Haciendo un considerable esfuerzo, retiré el dedo del gatillo. ¿Y qué ha pasado para que le guste todo esto?, pregunté. Al girar la cabeza, la efímera luz brilló de nuevo en sus ojos. Su mirada, cuando el brillo de los ojos se apagó, era oscura y sanguinaria. Un chico trabajador, dijo misteriosamente, un chico trabajador que no tendría que morir. ¿Por qué me ha contado esos sueños y lo que le va a hacer a una niña? Porque, maldito hippie, te acabo de dar un ultimátum y quiero que comprendas lo serio que es esto, lo peligroso que soy, lo poco que tengo que perder y lo mucho que disfrutaré destripándote si te da el caso. Hay otros que no quieren que te toque. Por mi madre. Así que ya lo sabes. No sé lo que significa. ¿Qué tuvo que ver mi madre en todo esto? Hay otros que no quieren tocarte y que tampoco quieren que te toque yo. Pero si tengo que hacerlo, lo haré. Si sigues metiendo la nariz, te abriré el cráneo, te arrancaré el cerebro y lo echaré a la bahía para alimento de los peces. ¿Crees que no lo haría? Le creo, contesté con sinceridad. Como el libro que escribiste fue un éxito, quizá puedas hacer que ciertos periodistas te escuchen. Si haces alguna llamada e intentas propagar este problema, me meteré primero con esa puta y le retorceré las entrañas. La referencia a Sasha me enfureció, pero a la vez me sobresaltó tanto que me quedé en silencio. Estaba claro que la advertencia de Roswell Frost había sido solo un aviso. Esta era la amenaza de la que Roswell, a existencia del gato, me había prevenido. La palidez había desaparecido del rostro de Stevenson y había sido sustituida por una afluencia de color, como si el momento en el que había decidido someterse a sus psicóticos deseos, el frío y los espacios vacíos de su interior se hubieran llenado como fuego. Alargó la mano al salpicadero y desconectó la calefacción del coche. Ese hombre se iba a llevar a una niña antes de la próxima puesta de sol. Hallé lo suficiente seguridad en mí mismo para continuar preguntando mientras que apuntaba con la pistola que llevaba en el bolsillo. ¿Dónde está el cuerpo de mi padre? En Fort Weaver. Tienen que hacerle la autopsia. ¿Por qué? No necesitas saberlo. Para poner punto y final a esta estúpida cruzadita que has empezado, te diré que lo mató un cáncer. Un tipo de cáncer. No hay nadie de quien tengas que vengarte, como le dijiste a Angela Ferryman. ¿Por qué debería creerle? Porque puedo matarte con tanta facilidad como darte una respuesta. Así que es... ¿Por qué te iba a mentir? ¿Qué está pensando en Mulan Bay? El jefe Stevenson emitió una risita parecida a esas que se oyen detrás de las paredes de un manicomio, como si la perspectiva de una catástrofe le divirtiera. Se enderezó en el asiento y pareció engordar cuando contestó: Toda la ciudad se va a ir derecha al infierno y el viaje será increíble. No es una respuesta. Es todo lo que me sacarás. ¿Quién mató a mi madre? Fue un accidente. Lo creía hasta esta noche. Su sonrisita torcida, tan fina como una hoja de afeitar, se ensanchó. Está bien. Una cosa más, si insistes.
Tu madre fue asesinada, tal como lo sospechas. El corazón me empezó a rodar, me pesaba tanto como una rueda de piedra. ¿Quién la asesinó? Ella misma. Ella misma se mató, se suicidó. Puso el Saturno a más de 100 y se metió la cabeza en el estribo del puente. No fue un fallo mecánico. El acelerador no se clavó. Eso solo fue una historia que nosotros fabricamos para encubrirlo. Estás mintiendo, hijo de puta. Despacio, muy despacio, Stevenson se humedeció los labios como si encontrara una dulce sonrisa. No miento, Snow. ¿Y sabes algo? Si hace 2 años hubiera sabido lo que me iba a pasar, hasta qué punto iban a cambiar las cosas, yo mismo habría matado a tu vieja. La hubiera matado porque formaba parte de todo esto. Me lo hubiera llevado a algún sitio, la hubiera arrancado el corazón, le hubiera rellenado el pecho de sal y la hubiera quemado en una estaca, que es lo que se hace para estar seguro de que una bruja está muerta. Porque, ¿qué diferencia existe entre lo que ella hizo y la maldición de una bruja? ¿Ciencia o magia? ¿Qué importa cuando el resultado es el mismo? Entonces no sabía lo que iba a suceder, lo que ella había hecho, así que me evitó el problema, apretó el acelerador y se incrustó en medio de metros de cemento. Me subió una náusea aceitosa porque había oído la verdad en su voz. Solo comprendí una fracción de lo que estaba diciendo y, sin embargo, fue demasiado. No tienes nada de qué vengarte, hippie. Nadie asesinó a tus padres. De hecho, según como lo mires, lo hizo tu vieja. Se mató ella y mató a tu viejo. Cerré los ojos. No podía soportar mirarlo, sobre todo porque había confesado que la muerte de mi madre le había dado una satisfacción y porque creía, con razón, que se había hecho justicia. Y ahora quiero que vuelvas a tu roca y vivas allí el resto de tus días. No podemos permitir que esto se propague. Si el mundo descubre lo que ha sucedido aquí, si lo de Weaver y nosotros trasciende, los de afuera pondrán en cuarentena a todo el condado. Lo sellarán, matarán hasta el último de nosotros, quemarán todos los edificios, envenenarán a los pájaros, a los coyotes y a los gatos caseros, y luego es probable que lancen algunas bombas nucleares como medida de seguridad. Y todo sería para nada, porque la plaga ya se ha extendido más allá de este lugar hasta el otro extremo del continente, y más lejos aún. Nosotros somos la fuente original. Los efectos son más llamativos aquí y se multiplican rápidamente, aunque ahora se irá extendiendo sin nosotros. Y claro, ninguno está dispuesto a morir porque lo exija uno de esos políticos chupópteros. Cuando abrí los ojos, observé que había levantado la pistola y me estaba apuntando con ella. El orificio estaba a poco más de medio metro de mi cara. Mi única ventaja era que él no sabía que iba armado, una significativa solo si yo era el primero en apretar el gatillo. Sabía que no daría demasiados resultados, pero de todos modos intenté discutir con él, quizá también porque era la única manera de olvidar lo que acababa de revelarme de mi madre. Oiga, por Dios, hace tan solo unos minutos decía que no tenía ninguna razón para vivir. Cualquier cosa que suceda aquí, quizá le ayudamos. Estaba de mal humor, me interrumpió con dureza. ¿Es que no me has oído, hippie? Te he dicho que estaba de mal humor, de un humor muy desagradable. Pero ahora he cambiado. Estoy mejor. Estoy en disposición de ser lo que quiera, de abrazarme a lo que me estoy convirtiendo en lugar de intentar resistirme. Cambio, compañero. Eso es lo que pasa, ya sabes. Cambio. Glorioso cambio. Todo cambia. Siempre y para siempre. Cambio. El nuevo mundo que se aproxima va a ser deslumbrante. Pero no podríamos... Si aclaras el misterio y se lo dices al mundo, estarás cantando tu propia sentencia de muerte. Y estarás matando a tu putita sexy y a todos tus amigos. Y ahora sal del coche, coge tu bici y lleva tu flaco culo a casa.
Entierra las cenizas que Sandy Kirk ha escogido para ti. Y luego, si no puedes vivir sin saber más, si te pica mucho la curiosidad, baja unos días a la playa, toma el sol y consigue un jodido bronceado. No podía creer que iba a soltarme. El perro se queda conmigo, dijo entonces. No. Hizo un gesto con la pistola. Fuera. Es mi perro. Es el perro de nadie, sin discusión. ¿Qué quiere hacer con él? Darle una lección. ¿Qué? Me lo voy a llevar al garaje municipal. Allí hay una máquina de cortar madera para podar árboles. No irá. Meteré una bala en la cabeza del chucho. No. Lo echaré en la máquina. Déjele salir del coche ahora. Meteré en una bolsa los restos que salga por el extremo y te la dejaré en tu casa como recuerdo. Al mirar a Stevenson, observé que no era un hombre que había cambiado, no era el mismo hombre en absoluto. Era alguien nuevo, alguien que había nacido del antiguo Louis Stevenson, como una mariposa de la crisálida, excepto que esta vez el proceso se había invertido. La mariposa se había convertido en crisálida y de ella había salido un gusano. La metamorfosis de Pesadilla se había dilatado durante un tiempo y había culminado ante mis ojos. Lo último del antiguo jefe se había ido para siempre y la persona a la que ahora estaba desafiando se conducía por la necesidad y el deseo. Tenía inhibida la conciencia y ya no era capaz de sollozar como lo había hecho hacía solo unos minutos. Y era tan mortífera como nada o nadie en la faz de la tierra. Si llevaba la infección de un laboratorio de ingeniería que podía inducir a tales cambios, ¿qué me iba a pasar ahora a mí? Se me encogió el corazón y sentí unas fuertes punzadas una tras otra. Aunque no me había imaginado nunca que sería capaz de matar a otro ser humano, pensé que podía disparar contra ese hombre porque tenía que salvar no solo a Orson, sino a mujeres y niñas desconocidas que él intentaría atraer hasta su pesadilla. Deje salir al perro del coche ahora, dije con un tono de voz más acerado de lo que esperaba. Su rostro, con una expresión de incredulidad, se deformó con esa sonrisa familiar de serpiente de cascabel. ¿Te has olvidado de quién es el poli? Hippie? ¿Has olvidado quién lleva el arma? Si disparaba el arma, podía no matar instantáneamente a ese hijo de puta, aunque tuviera tan cerca y el tiro le acertara en el corazón. Podía disparar por reflejo y a una distancia que no llegaba a 2 pies y no podía errar el tiro. Bueno, está bien. ¿Quieres mirar mientras lo hago? Preguntó rompiendo el silencio. Se giró en su asiento, metió el cañón del arma en uno de los tramos de la rejilla de acero y disparó al perro. La descarga hizo vibrar el coche y Orson emitió un quejido. ¡No! Grité. Mientras Stevenson retiraba el arma de la rejilla, le disparé. El proyectil hizo un agujero en mi chaqueta de cuero y le desgarró el pecho. Disparó alocadamente al techo. Le volvió a disparar, esta vez en la garganta. La bala salió por la nuca e hizo astillas la ventanilla del coche. 26. Estaba aturdido, como si un brujo me hubiera hechizado, incapaz de moverme, de parpadear, con el corazón colgando como una plomada de acero en el pecho. Atontado, no sentía el arma en la mano, ni veía nada, ni siquiera al hombre muerto que sabía que estaba al otro extremo del asiento del coche. Cegado por el shock, desconcertado y limitado por la oscuridad, temporalmente ensordecido por el ruido del disparo, o quizá por el deseo desesperado de no oír la voz interior de mi conciencia advirtiéndome de las consecuencias. El único sentido que todavía poseía era el del olfato. El olor a sulfuro de carbono del disparo, el aroma metálico de la sangre, los vaos ácidos de la orina de Stevenson que se había meado durante los estertores de la muerte y la fragancia del champú perfumado de mi madre llegaban hasta mí como descargas de buenos y malos olores.
Todo era real, menos la esencia de Rosas, olvidada desde hacía tiempo, pero que ahora apareció en mi recuerdo con todos sus delicados matices. El terror extremo nos devuelve a los gestos de nuestra infancia, decía Chazal. El olor del champú era el camino, en mi terror, de alcanzar a mi madre perdida con la esperanza de que su mano me diera seguridad. La visión, el sonido y todas las sensaciones volvieron a mí. Me sacudieron casi con tanta fuerza como el par de balas de 9 milímetros habían sacudido a Louis Stevenson. Grité y jadeé para recuperar el aliento. Temblando, sin poderme dominar, presioné el botón de la consola que el jefe presionara antes y se abrió el seguro de las puertas traseras. Abrí la puerta de mi asiento y salté fuera del coche patrulla. Corrí a abrir la trasera llamando frenéticamente a Orson y preguntándome cómo lo iba a llevar al veterinario a tiempo de salvarlo si estaba herido y cómo iba a arreglármelas si estaba muerto. No podía estar muerto, no era un perro cualquiera, era Orson, mi perro, extraño y especial, mi compañero, mi amigo. Solo hacía 3 años que estaba conmigo, pero era una parte esencial de mi mundo oscuro. No estaba muerto. Salió del coche con tal rapidez que a un punto estuvo de hacerme caer. Su aullido, tras el disparo, había sido una expresión de terror y no de dolor. Caí de rodillas en la acera. La Glock se deslizó de mi mano y cogí al perro entre mis brazos. Lo abracé con fuerza, le acaricié la cabeza, su suave pelambre negra. Me uní a sus jadeos, al rápido latido de su corazón, al movimiento del rabo, a su olor a humedad y al aroma de cereales de su aliento. Fui incapaz de hablar. Mi voz era una piedra encajada en la garganta. Si conseguía hacerla pedazos, se podía abrir un dique y todas las lágrimas reprimidas por mi padre y por Angela Ferryman podrían convertirse en una inundación. No me permití llorar. Mejor ser un hueso convertido en secas astillas por los dientes de la pena que una esponja exprimida en sus manos. Además, aunque hubiera conseguido hablar, las palabras no eran importantes en ese momento. Orson era un perro especial, sí, pero no iba a unirse a mí en una animada conversación, a menos hasta que yo me sacudiera la razón que me impedía pedirle a Robert Frost que me enseñara a hablar con los animales. Cuando conseguí soltar a Orson, recogí la Glock, me puse de pie y contemplé el aparcamiento del muelle. La niebla ocultaba a la mayoría de los coches y vehículos de recreo propiedad de las pocas personas que vivían en sus embarcaciones. No se veía a nadie y la noche permanecía en silencio excepto por el sonido perezoso del motor del coche. Al parecer, el sonido de los disparos no había salido del coche patrulla o había sido amortiguado por la niebla. Las casas más próximas estaban fuera del barrio comercial del muelle, a 2 manzanas de distancia. Si alguien estuviera despierto a bordo de alguna de las embarcaciones, creería que las 4 explosiones se debían a un tubo de escape o unas puertas batiendo en sueños entre los mundos de la vigilia y el sueño. No me encontraba en peligro inmediato de ser descubierto, aunque no podía ir por ahí en bicicleta esperando escapar de la culpa y el castigo. Había matado al jefe de policía, pero él ya no era el hombre al que se conocía y admiraba en Moreland Bay. Se había metamorfoseado de ser en un concienzudo servidor del pueblo a alguien carente de todos los elementos básicos de la humanidad, pero yo no podía probar que el héroe se había transformado en el verdadero monstruo contra el cual él había jurado combatir. Las pruebas forenses me condenarían. Por la identidad de la víctima se implicarían técnicos de primera clase de los laboratorios de la policía de todo el condado, y cuando revisaran el coche no pasaría nada por alto, y yo no aguantaría el encarcelamiento en una estrecha celda iluminada con velas. Aunque mi vida está limitada por la presencia de la luz, entre la puesta de sol y el amanecer no hay paredes que me encierren.
Nadie podrá hacerlo nunca. La oscuridad de los espacios cerrados es muy diferente a la oscuridad de la noche. La noche no tiene fronteras y te ofrece misterios sin fin, descubrimientos, maravillas, oportunidades para divertirte. La noche es el pabellón de la libertad bajo el cual vivo, y viviré libre o moriré. Me ponía enfermo la perspectiva de volver al coche patrulla con el muerto y el tiempo suficiente para limpiar todo lo que había podido dejar mis huellas dactilares. Sería un ejercicio fútil. De todas formas, porque seguramente pasarían por alto algo. Además, una huella dactilar no iba a ser la única prueba que dejaría. Cabellos, un hilo de los tejanos, algunas fibras de la gorra instrucción secreta, pelos de Orson en el asiento trasero, las marcas de sus uñas en la tapicería e indudablemente otras cosas que me incriminarían en igual medida o más aún. Había estado de suerte. Nadie había oído los disparos, pero la suerte y el tiempo, debido a su naturaleza, son cambiantes, y aunque mi reloj contenía un microchip en lugar de unas manecillas, hubiera jurado que podía oír su avance. Orson también estaba nervioso y husmeaba el aire en busca de monos u otra amenaza. Corrí a la parte trasera del coche patrulla y presioné el botón que abría el maletero. Estaba cerrado, como me temía. Tic, tic, tic. Me di ánimos y volví a la puerta delantera abierta. Aspiré profundamente, contuve la respiración y me incliné hacia adentro. Stevenson estaba retorcido en su asiento, con la cabeza echada hacia atrás, apoyada en el quicio de la puerta. Su boca, convertida en una mueca silenciosa, mostraba unos dientes ensangrentados, como si se hubiera cumplido sus sueños de morder a las niñas. Arrastrado por un viento cruzado que entró por la ventanilla rota, un lienzo de niebla flotó hacia mí, como si fuera un vapor alzándose de la sangre todavía caliente que manchaba la parte delantera del uniforme del muerto. Tuve que inclinarme más de lo que esperaba y puse una rodilla en el asiento del pasajero para desconectar el motor. Los ojos negro aceituna de Stevenson estaban abiertos. En ellos no brillaba ni vida ni ninguna luz sobrenatural, y sin embargo esperaba que parpadearan y se clavaran en mí. Antes de que la mano viscosa y gris del jefe pudiera atraparme, saqué las llaves de puesta en marcha, salí del coche y finalmente pude sacar el aire y expirar. En el maletero encontré la caja de primeros auxilios que esperaba. Cogí un grueso rollo de vendas, de gasa y unas tijeras. Mientras Orson patrullaba alrededor del coche, husmeando el aire con diligencia, desenrollé la gasa. La doblé una y otra vez hasta conseguir varias cintas de alrededor de 1,5 metros antes de cortar con las tijeras. Retorcí las tiras con fuerza, las até con un nudo en un extremo, otro en la parte central y otro en la parte más baja. Tras repetir este ejercicio, uní todas las tiras con un nudo final. Tenía una mecha aproximadamente de 10 pies de largo. Tic, tic, tic. Dejé la mecha en la acera. Abrí la puertecilla de la gasolina en la parte lateral del coche y cuando retiré el tapón del tanque brotaron emanaciones de gasolina. Me acerqué otra vez al maletero y devolví a la caja de primeros auxilios las tijeras y la gasa que quedaba. Cerré la caja y luego el maletero. El aparcamiento seguía desierto. Los únicos sonidos eran las gotas de condensación desplomándose desde el laurel de las Indias sobre la carrocería del coche y el incesante movimiento de las patas de mi vigilante perro. Aunque iba a significar otra visita al cadáver de Louis Stevenson, volví a su sitio las llaves del coche. He visto algunos episodios de las más populares series de crímenes de televisión y sé con qué facilidad hasta los criminales más inteligentes pueden ser atrapados por un ingenuoso detective de homicidios o por una novelista de libros de misterio que resuelve asesinatos reales por afición, o por una maestra de escuela solterona retirada. Todo ello entre los créditos de apertura y los anuncios de un desodorante vaginal. Y proponía darles
tanto a los profesionales como a los entrometidos aficionados, un poco de carnaza con la que trabajar. El muerto emitió un gruñido cuando una burbuja de gas estalló en las profundidades de su esófago. «Salud», le dije, intentando sin éxito bromear conmigo mismo. No vi ninguno de los 4 casquillos de bala en el asiento delantero, a pesar de que la tropa de sabuesos aficionados al acecho y sin consideración a que la posesión de los casquillos pudiera ayudarles a identificar el arma asesina, no tuve agallas para buscar en el suelo, sobre todo bajo las piernas de Stevenson. De todas formas, aunque encontrara todos los casquillos, seguía teniendo una bala incrustada en el pecho, y si no estaba demasiado deformada, el montoncito de plomo mostraría las marcas de las muescas hechas por el cañón de mi pistola. Pero ni siquiera la perspectiva de la cárcel fue suficiente para hacerme sacar la navaja del bolsillo, llevar a cabo una operación exploratoria y extraer la prueba que me incriminaba. Si hubiera sido otro hombre con el estómago suficiente para una autopsia in situ, no hubiera corrido riesgos. Asumiendo que el cambio radical era la personalidad de Stevenson, su reciente descubierta sed de violencia era uno de los síntomas de la misteriosa enfermedad que padecía, y considerando que dicha enfermedad se podía contagiar por contacto con tejidos infectados o fluidos del cuerpo, esa clase de trabajo espeluznante estaba fuera de toda discusión. Además, por esta razón, yo había procurado que su sangre no me salpicara. Cuando el jefe me habló de sus sueños, de su mutilación, me puso enfermo pensar que estaba respirando el mismo aire que él. Dudaba, sin embargo, que el microbio que tenía se contagiara por las vías respiratorias. Si era tan contagioso, Moreland Bay no se estaba dirigiendo hacia el infierno, como él me había dicho. Haría ya tiempo que habría llegado al abismo del sulfuro. Tic, tic, tic. Según el marcador del salpicadero, el tanque de gasolina estaba casi lleno. Bien. Perfecto. A primeras horas de la noche, en casa de Ángela, el grupo de monos me había enseñado cómo destruir las pruebas de un asesinato. El fuego sería tan intenso que los 4 cartuchos de bala, la carrocería metálica del coche y hasta las estructuras más pesadas se derritirían. De Louis Stevenson no quedarían más que los huesos chamuscados y el plomo de la bala desaparecería. Ni mis huellas dactilares, cabellos o fibras de la ropa iban a sobrevivir. La otra bala había sido atravesado el cuello del jefe y pulverizado la ventanilla de la puerta del conductor. Ahora estaría en algún lugar del apartamento o, con suerte, descansaba en las profundidades de la cuesta cubierta de hiedra que iba desde el extremo final del aparcamiento hasta la parte más elevada del camino del embarcadero, donde sería imposible encontrarla. La pólvora del disparo adherida a mi chaqueta también era una prueba que me acusaría. Debía destruirla. No podría. Quería a esa chaqueta. Era magnífica y el agujero de bala en el bolsillo la hacía aún más magnífica. Demos a los maestros de escuela solterones alguna oportunidad, murmuré mientras cerraba las puertas delanteras y traseras del coche. La breve brisa que dejé escapar estaba tan exenta de humor y fue tan sombría que me dolió tanto como la posibilidad de que me encarcelaran. Saqué el cargador del arma, cogí una bala, quedaban 6, y luego volví a cargarla. Orson gimió con impaciencia y cogió un extremo de la mecha de gasa con la boca. Sí, exclamé, y luego le di el premio doble que merecía. El chucho debió de cogerla porque despertaba su curiosidad, porque los perros sienten curiosidad por todo. ¡Qué divertido! Una serpentina blanca, como una serpiente. Serpiente. Pero no es una serpiente. Interesante. Huele a Lamo Snow. Debe de ser buena para comer. Ya casi nada es bueno para comer.
El hecho de que Orson la cogiera y gimiera con impaciencia no significaba necesariamente que comprendiera el propósito o la naturaleza de lo que había confeccionado. Su interés y la rara oportunidad debió de ser una coincidencia. Sí, seguro. Como la puramente coincidente erupción de fuegos artificiales cada día de la independencia. Con el corazón desbocado, esperando ser descubierto en cualquier momento, cogí la mecha de gasa que tenía Orson y até cuidadosamente la bala en uno de los extremos. Me contemplaba sin parpadear. ¿Te parece bien el nudo?, pregunté. ¿O te gustaría hacer uno tú mismo? Me dirigí a la puertecilla de la gasolina e introduje el cartucho en el tanque. Su peso empujó la mecha hacia el interior del recipiente. La gasa absorbente enseguida quedaría empapada de gasolina. Orson corría nervioso en círculo. Corre, corre, corre rápido, 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 amos no. Dejé fuera del tanque casi 1,5 metros de mecha. Quedó colgando a un lado del coche patrulla y la llevé hasta la acera. Fui a buscar la bicicleta que seguía apoyada contra el tronco del laurel. Me detuve y encendí la mecha con el encendedor de gas. Aunque el trozo de mecha que había quedado fuera no estaba empapado con gasolina, ardió más rápido de lo que imaginaba. Demasiado. Salté a la bicicleta y pedaleé como si todos los abogados del infierno y algunos demonios de esta tierra corrieran aullando tras mis talones, lo cual harían probablemente. Con Orson corriendo a mi lado, atravesé disparando el aparcamiento hasta la rampa de salida. Me metí en el camino del embarcadero, que estaba desierto, y luego hacia el sur pasé delante de restaurantes y comercios cerrados que se alineaban frente a la bahía. La explosión llegó demasiado pronto, un fuerte estampido menos sonoro de lo que esperaba. A mi alrededor y ante mí brilló una luz anaranjada. La llama inicial del estallido fue refractada a considerable distancia por la niebla. Imprudentemente apreté el freno de mano, di un giro de 180 grados, hice un alto con el pie en la calzada y miré atrás. Poco pude ver, ningún detalle, un foco de luz blanca y amarilla rodeada de llamas anaranjadas, suavizado por la profunda y arremolinada bruma. Lo peor que vi no se encontraba en la noche, sino el interior de mi corazón, el rostro de Louis Stevenson burbujeante, humeante, emitiendo un vapor de grasa como si fuera panceta friéndose en la sartén. «Dios mío», exclamé con una voz tan ronca y temblorosa que ni yo mismo reconocí. Tenía que encender la mecha, no podía hacer otra cosa. Aunque los polis supieran que Stevenson había asesinado, las pruebas de cómo lo había sido y por quién habrían desaparecido. Me alejé del puerto con mi perro cómplice. Atravesé unas cuantas calles en espiral, avenidas, el lóbrego centro náutico de Moonland Bay. Aunque sentía el peso de la Glock en el bolsillo, la chaqueta de cuero con la cremallera abierta flotaba como una capa mientras corría sin ser visto, evitando la luz ahora más por una razón, una sombra flotando a través de las sombras, como si fuera el legendario fantasma, escapado del laberinto subterráneo de la ópera, ahora sobre ruedas y decidido a aterrorizar al mundo. Entretenerme con esa imagen etérea de mí mismo inmediatamente después de haber cometido un asesinato no dice mucho a mi favor. En mi defensa solo puedo decir que al reconstruir esos acontecimientos como una gran aventura, conmigo en el papel de protagonista, estaba intentando desesperadamente apartar mis miedos y más desesperadamente todavía evitar el recuerdo del disparo. Y también necesitaba suprimir las horribles imágenes del cuerpo ardiendo que mi activa imaginación generaba como una serie sin fin de apariciones fantasmales saltando de las negras paredes de una atracción.